todos mis amigos de temas importantes. A continuación les estaré presentando un tema muy interesante en estos tiempos: el cambio climático. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Nos encontramos en un momento decisivo, desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. La huella humana en los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que, al impedir que parte del calor del Sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero después de más de un siglo y medio de industrialización, desforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. Se han relacionado científicamente varios hechos. La concentración de los gases de invernadero en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra. Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial y, con ella, la temperatura mundial. Los gases más abundantes y que representan alrededor de 2/3 de todos los tipos de gases de invernadero es el dióxido de carbono, resultado de la quema de combustibles fósiles. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y la ONU Medio Ambiente con el objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica. En el 2013, este grupo intergubernamental proporcionó más claridad sobre el papel de la actividad humana en el cambio climático cuando publicó su 5º informe de evaluación. Su conclusión es categórica: el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. Este 5º informe de evaluación proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las emisiones acumuladas de dióxido de carbono desde la época preindustrial y ofrece una estimación sobre futuras emisiones de dióxido de carbono con el objetivo de limitar el calentamiento a menos de 2 grados Celsius. En el 2011 ya se había emitido aproximadamente la mitad de esa cantidad límite. El informe encontró que, desde el 1880 hasta el 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados Celsius. Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. Desde el 1901 hasta el 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 19 centímetros, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una pérdida de 1,07 por 106 km² de hielo cada 10 años. Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que al final de este siglo la temperatura media mundial continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Así, los océanos se calentarán y el deshielo continuará.
Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 30 centímetros para el 2065 y de 40 a 63 centímetros para el 2100, en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las emisiones. Calentamiento global de 1,5 grados Celsius. En octubre del año 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1,5 grados centígrados, encontrando que limitar el calentamiento global a este nivel requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Según mencionó en su nueva evaluación, con ventajas claras para la gente y ecosistemas naturales, el informe encontró que la limitación del calentamiento global a 1,5 grados Celsius, comparado con 2 grados Celsius, podría ir de la mano con el compromiso de asegurar una sociedad más sostenible y equitativa. Mientras estimaciones previas se enfocan en determinar el daño que se ocasionaría si la temperatura media llegara a los 2 grados Celsius. Este informe establece que muchos de los impactos adversos del cambio climático se producirían ya en los 1,5 grados Celsius. Además, el informe destaca una serie de impactos del cambio climático que podrían evitarse si la marca de calentamiento global máxima se establece en 1,5 grados Celsius en lugar de 2 grados Celsius o más. Por ejemplo, para el año 2100, el aumento del nivel del mar mundial sería 10 centímetros, más bajo con un calentamiento global de 1,5 grados Celsius. Las probabilidades de tener un océano ártico sin hielo durante el verano disminuirán a una vez por siglo, con el máximo en 1,5 grados Celsius, en lugar de una vez por década. Si la marca se establece en los 2 grados Celsius, los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y 90% con un calentamiento global de 1,5 grados Celsius, mientras que con 2 grados Celsius se perderían prácticamente todos, el 99%. El informe expone que limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius requeriría transiciones rápidas y de gran calado en la Tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para el 2030, con respecto a los niveles de 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar el cero neto, aproximadamente en el 2050. Esto significa que se debería compensar cualquier emisión remanente eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera. Consecuencias. El cambio climático está modificando nuestra economía, salud y comunidades de formas diversas. Los científicos advierten de que si no ponemos el freno sustancialmente al cambio climático ahora, los resultados probablemente sean desastrosos. Si la Tierra se calienta, algunos de estos importantes cambios ocurrirían. El agua se expande cuando se calienta y los océanos absorben más calor que la Tierra. El nivel del mar ascenderá. El nivel del mar aumentará también debido a la fusión de los glaciares y del hielo marino. Las ciudades de las costas sufrirían inundaciones. En los lugares en los que normalmente llueve o nieva mucho podrían calentarse y secarse. Lagos y ríos podrían secarse. Habría más sequías, por lo que se haría más difícil cultivar maíz. Habría menos agua disponible para la agricultura, la producción de comida, para beber o para adullarse. Muchas plantas y animales se extinguirían.
huracanes, tornados y tormentas producidos por cambios de temperatura y evaporación de agua se producirían con más regularidad. Los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para salvar nuestro planeta. En el año 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como primer paso para afrontar el problema. Hoy en día, cuenta con una composición casi universal. Un total de 297 países han ratificado la Convención, convirtiéndose en partes de las mismas. El objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia humana peligrosa con el sistema climático. El Protocolo de Kioto. En el año 1995, los países iniciaron las negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático y, 2 años después, adoptaron el Protocolo de Kioto. Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son parte a cumplir unas metas de reducción de las emisiones. El primer periodo de compromiso del protocolo comenzó en el año 2008 y finalizó en el año 2012. El segundo periodo de compromiso empezó el 1 de enero del año 2013 y terminará en el 2020. Hoy en día hay 197 partes en la Convención y 192 en el Protocolo de Kioto. El Acuerdo de París. En la 21 conferencia en París en el año 2015, las partes alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la Convención y por primera vez agrupa a todas las naciones bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. De esta manera, define un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados Celsius, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. En el Día de la Tierra, el 22 de abril del año 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Este fue, con diferencia, el acuerdo internacional que más países firmaron en un solo día. Otros también lo han firmado desde entonces. Actualmente hay 184 países que se han sumado al Acuerdo de París. La Cumbre del Clima 2019. El pasado 20 de septiembre de este año, el secretario general Antonio Guterres convocó a los Estados miembros que participaron en una cumbre sobre el clima donde se reunieron los líderes del mundo, el sector privado y la sociedad civil, con la finalidad de respaldar el proceso multilateral e incrementar y acelerar la acción climática, para dirigir los preparativos de la Cumbre sobre Cambio Climático 2019. El secretario general nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático mexicano, como su enviado especial. La cumbre se enfocó en sectores clave donde la acción puede generar una mayor diferencia: industria pesada, soluciones ecológicas, ciudades, energía, resiliencia y finanzas para el cambio climático. Los líderes del mundo reportaron en lo que ellos están haciendo y en lo que van a intentar hacer cuando ellos sean convocados en el año 2020 para una nueva conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, donde los compromisos serán renovados y podrán ser incrementados. El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. El problema
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como la temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1 grados Celsius desde la época preindustrial. El periodo, que consta desde el 2015 hasta el 2019, según la Organización Meteorológica Mundial, será probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado. La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año en el quinquenio 2014-2019. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos, como danas, tormentas y huracanes, mega incendios. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de temperatura podría llegar a los 4,8 grados Celsius para final del siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social, en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que, cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea son debidas a la quema de combustibles para usos energéticos o de transporte, según datos de Eurostat. Todavía en el año 2017, el 91% de la energía usada en España provenía de fuentes no renovables como combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho, España, junto con otros 5 países de la Unión Europea, acumula alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. La solución: el sector energético, debido a su uso de energías sucias, por ejemplo petróleo, carbón y gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales. En España, las grandes eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo siguen generando buena parte de su electricidad usando fuentes no renovables. Por eso, trabajamos para que este modelo insostenible cambie y se acelere la transición a un sistema energético eficiente, inteligente, 100% renovable y democrático. La revolución energética en manos de la ciudadanía es el camino. Con las energías renovables se conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que va a generar puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable. El cambio climático es una realidad que ya va a tener implicaciones inevitables, pero aún podemos minimizar sus consecuencias más severas. Greta Thunberg. ¿Quién es Greta Thunberg? La adolescente que movilizó al mundo contra el cambio climático. La adolescente cuyo nombre suena entre los favoritos para el Nobel de la Paz 2019, ha logrado forjarse su propio nombre en tiempo récord. Su combate comenzó en agosto del año 2018, cuando empezó a faltar a clases los viernes, para apostarse en las puertas del Parlamento sueco. A sus 16 años, la activista sueca Greta Thunberg, convertida en ícono de la lucha contra el cambio climático, genera esperanzas dando voz a una generación preocupada por su futuro. La adolescente, cuyo nombre suena en las quinielas para el Nobel de la Paz 2019, ha logrado forjarse su propio nombre en menos de un año
más allá de las fronteras suecas. Su combate comenzó en agosto del año pasado, cuando empezó a faltar a clases los viernes, para apostarse en las puertas del Parlamento sueco con un cartel y la consigna: "Huelga escolar por el clima". Desde entonces, la joven, hija de una cantante lírica y un actor convertido en productor, con sus características de largas trenzas, ha copado las portadas de los grandes diarios y medios. Planeo continuar hasta que Suecia se conforme al Acuerdo de París sobre el clima, y eso puede llevar un tiempo. ¿Qué puedes hacer tú? Adoptando unas sencillas medidas de eficiencia energética en tu casa, ahorrarás dinero y contribuirás en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué está haciendo Greenpeace? Greenpeace trabaja para impulsar soluciones que consigan frenar el cambio climático, con especial atención en el sector energético, para acabar, en primer lugar, con el carbón y la energía nuclear, y acelerar su sustitución por energías renovables. Y el transporte, apoyando políticas que hagan posible un sistema energético democrático y 100% renovable, basado en el ahorro y la eficiencia, así como acuerdos, tratados internacionales que logren reducir las emisiones mundiales. Muchos de los esfuerzos de Greenpeace están enfocados en el sector eléctrico, persiguiendo alcanzar un modelo basado en energías limpias, libre de los gases de efecto invernadero, derivados del uso de combustibles fósiles. Solo hace falta voluntad y planificación del gobierno y las empresas.